Hola, hola queridos amigos, estamos en un nuevo capítulo de Ruca Sana Enciende tu Luz. Este programa que tratamos de ver al ser humano de una forma integral, ojalá cierto, congruente. Hoy día vamos a estar con tremenda invitada. Nos acompaña Karen Vergara del Río, ella es nutricionista, es profesora de yoga y especialista en nutrición integral. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Karen. Gracias, Roxana. Maravilloso. Los esperamos. Estoy muy feliz de que me hayan invitado acá y poder compartir con ustedes este estilo de vida que es maravilloso, que nos va a vamos a compartir tips que nos van a ayudar a alinearnos con nuestra salud y bienestar. Vamos a hablar de temas como probióticos, flora intestinal, estilo de vida en general. Sí. Así es que es tremendo tema, porque en definitiva, ¿cierto? A veces no nos miramos en ese sentido. Así es que no se vayan, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con Karen en Ruca Sana Enciende tu Luz y hoy día vamos a hablar de nutrición integral. Y para empezar a abordar el tema, tenemos que empezar, ¿cierto?, a unificar ciertos criterios. Y nosotros en esta sociedad actual estamos generalmente expuestos a una serie de patologías o enfermedades que son muy comunes y recurrentes en la población. Entonces vamos a hablar con Karen de ese punto, vamos a partir por ahí, porque nos gustaría hoy día resignificar lo que significa la enfermedad, abordarla desde otro punto de vista, para también irle como dando otro cariz y otro manejo. Por lo tanto, Karen, por favor, explícanos cómo ves tú la enfermedad y también estas enfermedades que son más recurrentes dentro de la población. Claro. Bueno, la enfermedad para mí en verdad es un mensajero. Es un mensajero que nos viene a decir de que estamos en desarmonía con nosotros mismos. Estamos perdiendo una coherencia de cómo pienso, lo que hago y lo que digo, ¿ya? Entonces, en el fondo, también la enfermedad nos viene a dar luz a las zonas que no tenemos conciencia, a las zonas en donde están las zonas más oscuras de nosotros mismos. También nos hace conscientes y además nos hace empatizar con los demás, ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Entonces, si en verdad vemos que la enfermedad no es algo natural, siempre en medicina o en salud se habla más de la enfermedad o se aborda la enfermedad, aquí en Occidente generalmente es así, y no hablamos de salud. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de salud. Ya vamos a cambiar un poquito ese enfoque de enfocarnos y ver cómo ver una enfermedad en algo específico, sino que vamos a tomar el cuerpo como un ser integral, vamos a integrar las emociones, vamos a integrar el cuerpo físico, vamos a integrar nuestra mente y así vamos a ir viendo que en verdad el cuerpo siempre tiende a una homeostasis, que eso es que el cuerpo tiende al equilibrio. Entonces, cuando yo armonizo lo que hago, con lo que digo y con lo que pienso, me vuelvo un ser armónico, en coherencia conmigo mismo, y así la enfermedad empieza a quedar de lado. Entonces, en verdad, por ahí lo vamos a apuntar. Por ahí lo vamos a... Porque es muy sí. importante, chiquillos, porque en definitiva desde la OMS, ¿cierto? Cuando nosotros éramos pequeños nos decían, ¿cierto?, que la salud era ausencia de enfermedad. Después, con los años, se fue ampliando este concepto y este concepto de salud también tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, ¿cierto? Pero también con nuestro contexto social. O sea, donde vivimos también tiene que ver con nuestra salud. Y generalmente, claro, la visión biomédica apunta a darle énfasis a la enfermedad, pero hoy día lo invitamos a ver la enfermedad como un mensajero, decía Karen, como una posibilidad de vernos y también una posibilidad de conocernos mejor, porque muchas enfermedades o patologías tienen una base emocional muchas veces. Y cuando nosotros logramos ver el trasfondo de eso, obviamente la enfermedad
o la patología retrocede porque se ha cumplido la misión de la enfermedad. Y efectivamente el cuerpo, porque hay que recordarlo, el cuerpo va a tender a la salud más que a la enfermedad, entonces nosotros tenemos que colgarnos de eso para ir modificando, ir mejorando nuestro estilo de vida, para mejorar así nuestra calidad de vida. Y bueno, y así en verdad te das cuenta que, mira, hay un concepto muy bonito que lo decía Osho, que el cuerpo empieza a enfermar cuando dejo de ser yo mismo para hacer lo que los demás o lo que la sociedad te pide y te exige. Entonces estamos todos como enfocándonos en un sistema en donde estamos haciendo todo porque hay que hacerlo y no empezamos a ser coherentes con nosotros mismos, con la música que vinimos a entonar cada uno, con el color que vinimos a dar a la vida. Entonces esa desconexión finalmente te cuesta, y te cuesta como somatizando en el cuerpo, porque hace años atrás esto era algo que si uno lo hablaba era raro, pero hoy día la neurociencia está muy comprobado científicamente. Entonces sí, la emoción es algo muy importante, hacerte cargo de tu emoción para que las emociones no se repriman, no se coagulen en el cuerpo y empiecen a generar sintomatología física. Y bueno, en el fondo no desconectarte de lo que tú eres, por una parte, y lo otro es que el cuerpo siempre va a tender a la salud, y la salud es una conquista también, porque hoy día no solo estamos los seres humanos enfermos como ser individual, el núcleo familiar, ya en sociedad, está todo un sistema enfermo, vivimos en un sistema enfermo. Entonces cuando hablamos de homeostasis y equilibrio, no somos solo nosotros. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a armonizar y entender que somos parte de un todo y también somos parte de la tierra. La desconexión con la tierra es una de las cosas que nos ha hecho enfermar demasiado. O sea, desde la revolución industrial en adelante, los alimentos que tenemos no son los mismos que consumían nuestros abuelos. Para nada, y es para allá en donde en verdad hoy día se habla ya de nutrición holística, nutrición integral, que ya hay carreras que están validadas así, no en Chile. Claro. Es que nosotros, chiquillos, siempre vamos como 30 años en desfase con todo el resto del mundo en todas las áreas que ustedes se puedan imaginar. Claro, entonces en el fondo, si pensamos en nutrirnos, es nutrir nuestro cuerpo, pero es también aquietar nuestra mente y nutrir nuestra mente de pensamientos positivos. ¿Para dónde nos vamos a enfocar? ¿A qué le vamos a dar energía? Nuestras emociones, cómo hacernos cargo de nuestras emociones, saber que tenemos emociones y que hay que abordarlas de alguna forma. Entonces eso no nos enseñan en el colegio, nos enseñan solo a una capacidad mental, ¿cierto? Que en donde vamos desarrollándonos intelectualmente, y a lo otro no se le da importancia, y son cosas que nosotros debiésemos aprender de chiquititos. Sí, deberíamos tener una formación. Y de hecho me gustaría también detenerme un poco en lo que tú dices, claro, del manejo de las emociones, pero también nosotros estamos bajo altos niveles de estrés en este deber ser, en este tener la casa, tener el auto, el tener un buen trabajo, qué va a pasar en mi vejez. O sea, tenemos muchas cosas que resolver y generamos mucho estrés por el estilo de vida también que tenemos. Entonces eso también va a generar procesos inflamatorios dentro de nosotros y que van a tener una repercusión también en nuestra salud, por supuesto. Y desde la nutrición, claro, hoy día más que nunca, conversábamos antes del programa, hay personas, ¿cierto?, que tienen problemas de intolerancia a diferentes alimentos. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué antes no? Entonces también es un tema como muy importante de tomar. Claro, o sea, a ver, como para... A mí me queda muy claro cuando nosotros nos vemos como una tierra y como un jardín, ¿ya? Hoy día, más que nunca, como que está súper en boga todo lo que es bacterias, virus, ¿verdad? Con lo mismo que está pasando estos últimos años con el COVID. Claro. Entonces, el entender y que hoy día ya sí, digamos, sí, mira, en verdad tenemos una flora intestinal, sí hay una microbiota en nuestro intestino, tenemos más de 1,5 kilos de puras bacterias, hay más bacterias que células dentro de nosotros. Y viendo nuestro cuerpo como un jardín, vamos a poder
ver que en un jardín, cuando hay maleza, es muy difícil que salgan las flores. O crece más pequeña, ¿cierto? Crece una por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta tierra uno tiene que aprender primero nutricionalmente hablando, a desmalezar. Uno desmaleza para que empiecen a crecer las flores bonitas, ¿ya? Y es lo mismo que pasa con nuestra flora intestinal. Hubo un cambio en cuanto a la alimentación, a la calidad de los alimentos, a la calidad de las harinas. Han ocurrido cosas, por ejemplo, como la yodación de la sal, antes para prevenir el bocio, ponte tú. La fluoración del agua. Y quedó la sal yodada y que después genera otras enfermedades. Y eso no, entonces si tú consumes sal de mesa, por ejemplo, te estás envenenando porque hay una cantidad de nutrientes que ya fue, necesitábamos eso antes. Claro, en algún punto fue necesario claro. Y después teníamos que sentarnos a conversar de nuevo si seguía esto o no, pero no claro. existió esa conversación. Entonces de repente con cambios tan pequeñitos que uno puede ir haciendo, entendiendo el cuerpo y el organismo como un multiuniverso, que ya estamos hablando de las bacterias, ya podríamos entrar ya a la flora intestinal en sí, pero también hay un multiuniverso en cuanto a vitaminas, a minerales. Entonces en el fondo todo esto, si yo consumo sal de mesa, va a ser muy distinto a consumir sal de mar. Esa es la gran diferencia entonces, por eso es que generalmente nos recomiendan sal de mar, porque esta no está yodada. Claro, o sea, si nosotros nos damos cuenta y tomamos la energía de la tierra y tomamos la energía que nos da el mar a través de la sal de mar, ahí van a venir minerales y nutrientes que no vamos a conseguir de otra parte, a no ser que nos suplementemos. Pero una sal de mar, que puede ser algo mucho más a mano para cualquier persona, solo tener la intención de ir y conseguir la sal de mar. Claro. Sí la puedo tener en mi cocina y cocinar todos los días. Es algo de voluntad nomás. Entonces en el fondo eso va a ser, esa es la voluntad, porque hay cosas suplementos, hay cosas que son más caras, pero en el fondo también hay suplementos alimenticios o alimentos que son muy ricos. El mar nutre de una forma increíble, o sea, solo tirarse un piquero en el mar ya tú vas a salir revitalizado y no por nada, porque hay un cambio químico entre tu piel y lo que está pasando dentro de tu cuerpo y con el medio exterior. Y esos cambios, esa química siempre está en donde estemos, lo que nos rodea. Pues entonces, en el fondo, al estar conscientes de dónde estamos y cómo nos vamos nutriendo, nos nutrimos a través de la piel. Claro. También. Es que claro, tenemos que tener una mirada un poco más macro, porque en definitiva nos nutrimos mucho, justamente el sol, por ejemplo, entra a través de la piel. No solamente los alimentos son importantes, pero ya ahí yo me quiero detener un poquitito más, porque en definitiva la calidad de nuestros alimentos generalmente son pobres. O sea, está el asunto nutricional, ¿cierto?, de las cositas, que uno puede leerlo, pero en definitiva lo que nos aportan es como poco. Entonces, detengámonos ahí y me gustaría preguntarte, ¿cómo tú ves que nos estamos nutriendo? ¿Esta alimentación que tenemos nos está sirviendo de alguna forma para estar sanos? ¿O realmente esta nutrición que estamos teniendo nos ayuda o nos acerca más a la patología, a la enfermedad? Mira, yo en verdad como que, te digo honestamente, a mí me da mucha pena porque tú puedes tener, por ejemplo, una obesidad y estar desnutrido. Entonces la alimentación generalizada hoy día, a mis ojos, si yo voy a un supermercado y puedo entrar hasta los pasillos que son pasillos de comida saludable y en verdad voy a salir con 2 o 3 cosas en la mano, un jugo de fruta prensado quizá. Entonces yo creo que es la procedencia del alimento es clave. Entonces vuelvo como a lo mismo, como si yo me veo solo como un individuo y no me empiezo a relacionar y a volver a lo que decías tú, que es como comía mi abuelito, va a ser súper difícil estar sano. ¿Por qué? Porque ni siquiera vamos a hablar de la comida chatarra. Sí, sí, ya está como ya uno sabe que es chatarra, pero claro, también hay otras comidas que no es, pero hay cosas no sabemos que es chatarra, pero al final es chatarra. Hay cosas que se venden como saludables y no son saludables. O sea,
En el fondo, por eso son cosas que debiésemos aprender de chiquititos, porque es increíble en verdad cómo tenemos un sistema que está enfocado en solo ganar dinero y no importa si enferma. Y hay cosas que están permitidas por ley, rojo tartracina, amarillo crepúsculo, Sí. y está permitido por ley, entonces no porque... Pero que son colorantes, chiquillos, Son que colorantes. si ustedes ven en muchas cosas que nosotros compramos, atrás está el color. Claro. Y esos colorantes son, por eso es que de repente las cosas tienen como colores tan lindos, tan brillantes, pero es falso. y eso tiene un efecto secundario en nuestro cuerpo, por así decirlo. Sí, y todo entra por la vista. O sea, yo veo una Orange Crush o veo una Fanta y me la quiero tomar porque es súper colorienta, pero es porque en verdad lo que quiero es la naranja quizá. Claro. Sí, pues entonces como en el fondo, mira, la papila gustativa, la lengua tiene papilas gustativas. Las papilas gustativas se adaptan dentro de un mes. Tú ya puedes cambiar realmente hábitos y la alimentación y cambiarlo. O sea, como en verdad no quiero más bebida y no quiero más bebida. No quiero. Pero porque para no- eso nosotros tenemos que convencernos de que efectivamente no es lo mejor para nosotros y a veces no es tan fácil. Y ahí volvemos al punto de la enfermedad. Y ahí está cuando el mensaje te lo da la enfermedad, porque lamentablemente a veces tenemos que enfermarnos para tomar las riendas de nuestra vida si tenemos la voluntad. Y tomar decisiones. Y tomar decisión y decir, ok, estoy en esta línea, ¿me sigo enfermando? O me doy cuenta que yo soy la única persona que en verdad me puedo sanar con la guía de un médico, con la guía de alguien que me enseñe cómo alimentarme, con la guía de... Pero el único que se sana eres tú y el único que te da el poder para sanarte es la naturaleza. Es que ese es un buen punto, pues en definitiva como somos uno también con el entorno, obviamente desde allí vamos a sacar un montón de elementos para sentirnos bien. Vimos, digamos que ya, que hay algunos alimentos que parecen sanos pero no son tan saludables. Hay otros de frentón que no son saludables. ¿Cómo Sí. eso nos afecta a nuestra salud y a nuestra macrobiota? Diferencia, por favor, entre macrobiota y microbiota, porque eso siempre la gente como que se le confunde un poco. ¿Para qué? Para que ustedes nos vayamos conociendo y también empecemos a cuidarla, porque es una parte fundamental para nuestro sistema inmunológico, para que nosotros estemos bien, Ya. para que estemos bien nutridos. Así que vamos a escuchar a la Karen súper atentos. Mira, en cuanto a los microorganismos que viven en nuestro intestino grueso, nosotros, cómo están ahí, es a través de cómo nos alimentamos. Ellos también se alimentan, ¿ya? Ellos son huéspedes en una tierra. Entonces, nosotros los estamos alimentando. La comida procesada alimenta los bichitos malos, Ya. vamos a llamar así. Los alimentos de la tierra, ¿y a qué me refiero con esto? A los alimentos de estación. Si los árboles tienen manzanas, yo como manzana. Si los árboles tienen naranja, yo como naranja. Yo lo digo en árboles porque yo me fui a vivir a un lugar rural, al campo. Entonces en la ciudad es más difícil, pero en verdad uno sí puede conectarse con los alimentos de estación. Si en el invierno hay kiwi, es porque los kiwis tienen vitamina C, tienen un montón de vitaminas que nos van a ayudar La a misma estar naranja. más fuerte. Las naranjas, ¿cierto? Hoy día ya pasa algo que es súper triste, que en verdad todos los alimentos y todas las frutas están al mismo precio. Entonces, tener un naranjo en tu casa hoy día es oro, ¿cachai? Las cosas han cambiado demasiado. Bueno, en cuanto a los microorganismos, ¿cómo se alimentan? Si yo quiero limpiar mi jardín, para empezar tengo que dejar alimentos procesados como los aceites. En general. Los aceites que nos hacen bien y nos hacen muy bien y son necesarios porque nuestras células están cubiertas de una membrana lipídica, ¿cierto? A través de esta membrana lipídica pasan las sustancias para que ocurran todos los procesos que necesitamos para el organismo. ¿Qué ocurre? Que los aceites, como esos aceites 100% maravilla, todos esos aceites hidrogenados, alimentan las bacterias malas. Entonces a veces
por ahorrarnos en un aceite, estoy derivando esa plata para remedio. Claro. ¿Cachai? O sea, lo barato a veces cuesta caro. Claro. Pero, ¿cómo podríamos entonces ya, suplir? eso es, ya, entonces estamos hablando de que tenemos estos bichitos, cómo vamos supliendo, y con alimentos de estación, y hay probióticos, por ejemplo, ya, que son también unos alimentos ricos que son bichitos buenos. Pero yo, para consumir estos probióticos que realmente sean efectivos, lo que debe ocurrir es que yo primero debo hacer una limpieza de este jardín. De mi alimentación. Sí, de mi alimentación, pero lo voy a llevar a un jardín. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el jardín con las florcitas saliendo y viene la maleza, no van a poder crecer flores nuevas. Necesito limpiar. ¿Y cómo limpio? A través de ir limpiando. No consumo aceite hidrogenado, no consumo alimentos procesados, nada que venga en bolsa, prácticamente. Tú vas siempre al ingrediente, no es necesario ver las calorías y tanta cosa. No, tú vas a la calidad del alimento y ahí vas al ingrediente. Cuando el ingrediente tiene más de 2 cosas que tú no puedes pronunciar, está raro. Ya, así de simple la cosa. Así de simple. 2 cositas. Si son papas, tienen que ser papas. Si es papa, come papa. ¿Cachai? Entonces en verdad va a ser eso. Y además, claro, y ojo con las papas que te las venden como saludables y que en verdad son con aceites hidrolizados, porque eso ya está alimentando la flora intestinal mala. ¿Cierto? Entonces, eso, limpieza, limpio con los alimentos de estación, dejo el gluten, dejo la lactosa, no para siempre. Esto no es eterno. Pero... Esto es como una desintoxicación que tú me estás diciendo, como Exacto. para comenzar realmente a que nuestra macrobiota esté como lo mejor posible. Terminando esto, yo voy a preguntar cuál es la importancia de la macrobiota para nosotros. El sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está como en un 70%, más de un 70% a nivel de colon. Entonces, cuando cuando los bichitos están proliferando solo los malos y cuando hay unos neutros que van a apoyar a los que tengan más. Entonces, los neutros, si hay más malos, sí, si hay más malos, se van a los malos. Si hay más buenos, se van a los buenos. Entonces, ahí es cuando... ¿Me podéis repetir la pregunta, por favor? Y ahí es cuando se produce un desequilibrio. ¿Cuál es la importancia de la microbiota para nuestro organismo, para nuestra salud? El sistema inmunológico lo vamos a subir de esta forma, a través de la alimentación. Somos lo que comemos. Entonces, en el fondo, con una buena alimentación, finalmente a donde estoy yendo, con una buena alimentación o una alimentación natural, que le podemos decir así, vamos a ir a tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Claro. Es la tierra, no es lo externo. Todo está pasando dentro. Si yo estoy fuerte y tengo bacterias que me defiendan, sanas, que me defiendan, porque si estoy tomando medicamentos que están matando mis bacterias, arrasan con todo. Los medicamentos arrasan con los bichitos buenos y los bichitos malos. Entonces, si yo estoy débil en cuanto a mi flora intestinal, y mi flora intestinal está débil, me voy a enfermar seguro. O sea, la enfermedad es multifactorial. No es solo un bicho que llega y me enferma. Tiene que haber un jardín para recibirlo. Es multifactorial. Entonces, resumiendo, la importancia, ¿cierto?, de ponerle ojo a lo que comemos. Ojalá mirar esta etiqueta, ¿cierto?, y ver qué cosas tienen realmente. Y si empezamos a identificar que hay patologías, que a veces tenemos problemas digestivos, que están apareciendo enfermedades en nuestro cuerpo, dislipidemias, colesterol alto, qué sé yo, presión arterial alta y otras cosas más, que son lo común y lo más recurrente, tenemos que empezar, ¿cierto?, a definir qué es lo que estamos comiendo. Después de eso, cuando ya nos hemos dado cuenta de lo que estamos comiendo, tenemos que hacer un proceso de detox o de desintoxicación. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que empezar a consumir cosas más sanas, de la tierra, sí, como decía Karen, ojalá de estación, porque en definitiva, por eso es que hay frutas de estación, porque tienen los componentes y las propiedades que son necesarias para
ese tiempo. Por eso es que, por ejemplo, las naranjas se dan tanto en invierno, porque en definitiva la tierra nos trata también de mantener en equilibrio. Entonces, si nosotros consumimos las frutas, los productos que nos entrega la tierra de la estación, nosotros vamos a estar tiquitaca. Y si te das cuenta, la tierra es generosa y es abundante. Entonces, ¿dónde nos enfocamos? Si yo estoy todo el día pensando en la pega, que a todos nos pasa, y me voy a lo que necesito para el futuro, y tengo que trabajar, y tengo que hacer esto, entonces empiezo a descuidar lo más importante, que es mi salud. Exacto. Y te das cuenta que es lo más importante cuando te enfermáis. Entonces, parte de ahí. Parte de ahí al final la importancia y dónde dirigimos nuestra energía. Por supuesto, porque Claro. nosotros podemos dirigir la energía, ¿cierto?, para aplacar la enfermedad o para estar saludables. Y ahí es un gran cambio de paradigma. Hemos estado viendo muchas cosas importantes. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de más datos y cómo ustedes pueden también irse conociendo, porque la importancia del reconocimiento, de saber qué me hace bien, qué no tanto me hace bien, qué patologías tengo, cuáles son también las heredadas, ¿cierto? Porque también venimos de un sistema familiar que tiene que ver también con cómo nos nutrimos, porque también cómo yo me alimenté de pequeño y cuáles son las cosas, no sé si mi familia da asados, por ejemplo, o no. Vamos a detenernos en eso. Así es que muchos temas más importantes, ¿cierto?, que tratar en el próximo bloque, pero ahora los invito, ¿cierto?, a quedarse. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso en Rucasana Enciende tu Luz y hoy día estamos hablando de alimentación o nutrición integral con Karen Vergara. Estamos aquí, ¿cierto?, hablando de muchas cosas y hablamos en cómo a través de pequeñas cosas nos podemos ir enfocando en nuestra salud más que en nuestra enfermedad. Y aquí Karen me decía que le gustaría aportar algunas cosas como para cerrar ese tema, digamos, con algún comentario. Bueno, estábamos hablando de la salud intestinal y del sistema de bichitos, ¿cierto?, de microorganismos. Entonces, como algunos tips que me gustaría dar, que a mí me han cambiado la vida, tenemos bacterias en la boca, ¿ya? Igual tenemos bacterias en el intestino. En la mañana, ¿qué pasta de dientes estoy usando? ¿Con qué me estoy enjuagando? ¿Qué está entrando al salir del ayuno? El desayuno, salgo del ayuno. Si yo me estoy lavando con cualquier pasta, puedo estar llevando inmediatamente tóxicos al cuerpo. Entonces, hay pastas más naturales, ya totalmente recomendado. Enjuagarse la boca con menta. Hay productos después que los podemos ir mencionando si les interesa, pero saber que tengo una flora es como cuando uno se ducha y se ducha con cualquier jabón, los químicos, los desodorantes, las axilas para las mujeres una vez depiladas, todos esos químicos entran a través de las barreras de la piel. Entonces son cositas que podemos ir cambiando, que son pequeñas y nos pueden ir cambiando en verdad la salud. Ahora, a nivel intestinal, si comen carne, ya procedencia de la carne es clave. ¿Por qué? Porque si yo como una carne de supermercado de un animal que no se expuso al sol, ese animal me va a aportar omega 6, que es un inflamatorio para el cuerpo. Entonces, cuando tú mencionabas como las enfermedades cardiovasculares o todas estas enfermedades crónicas, no es la carne, es de dónde viene esa carne. ¿Ese animalito recibió sol o no recibió nunca sol? ¿Qué comió? ¿Qué comió ese animal? ¿Cuánto engorde tuvo a través de hormonas? Los pollos. ¿Cómo engordan los pollos? Entonces la procedencia es clave, por eso huevitos de pastoreo, animal de pastoreo libre, ¿ya? Entonces yo hago, la elección del alimento debe ser consciente. Un animal que es sacrificado y que estuvo con una exposición al sol y fue libre, me va a aportar omega 3. Así como los peces, como los pescados, también me aporta omega 3 y eso es un antiinflamatorio. Entonces tenemos el mismo alimento que nos está haciendo A o B, cosas totalmente contrarias. Uno le aporta mi salud y el otro no le aporta la salud. Ahora, para la flora intestinal, ¿qué hacemos?
Los alimentos ricos en carbohidratos son lo que más va a ir a modificar la flora intestinal. Entonces, si yo tengo una dieta rica en carbohidratos, sobre todo en carbohidratos simples, y después ya podemos ir alimento por alimento, que eso ya entrar en mucho detalle, pero el carbohidrato es lo que alimenta a la bacteria. Entonces, si yo estoy con una enfermedad intestinal o me siento muy enferma o estoy muy alterada y como carne, busca animal de pastoreo libre, come carne, come ensaladas, ojalá que sean de procedencia ecológica o agroecológica, la huertita la huertita natural. ¿Cómo cuidan la huertita? Porque hoy día todo tiene químico, entonces cuando uno cuida las verduras de forma natural, solamente con agüita y la cuido de forma sin químicos, en verdad, ese es el alimento que nosotros necesitamos. Igual que la tierra se echa a perder cuando tiene químicos, nosotros también. O sea, si tú te das cuenta lo que va a pasar para dónde vamos, es que finalmente nosotros vamos a tener que ser los encargados de producir nuestros propios productos. Y yo me acordaba mucho cuando tú decías estos animalitos como de pastoreo, que el huevito de campo, la gallinita, ¿cierto? Que tienen sabores distintos, pero nosotros nos hemos ido acostumbrando también al sabor diferente o al sabor artificial, al sabor de la hormona o al sabor, ¿cierto? Que es diferente hasta la carne, todo es diferente y nos hemos alejado un poco de lo natural porque lo otro es como más rico, puede ser, también puede ser más adictivo y también por supuesto más a mano. Así que la invitación también es a eso, a ver de dónde viene lo que nosotros estamos comiendo, porque de eso va a depender nuestro bienestar realmente. Caldo de hueso, por ejemplo, que hoy día ya está tan en boga, pero un caldo de hueso es muy simple de hacer. Entonces, que hay recetas que son fáciles y tú lo pones a cocer tus huesitos, pero ¿qué huesos? Ojo, entonces si yo voy a hacer un caldo de hueso de una vaca que estuvo alimentada, de las patas de la vaca que estuvo alimentada con hormona, no me sirve. La procedencia es clave. Entonces un caldo de hueso sí, perfecto, hueso de pollo campo, no es cualquier pollo, no me sirve. Ya, eso es un punto importante. Entonces, en verdad, volver a lo natural. Es simple, hay que como recordarnos, porque estamos súper desadaptados y por eso estamos tan enfermos. O sea, volver al origen. Tenemos que volver al origen, donde vinieron nuestros abuelos, no hay que hacer. Claro. Y bueno, sabemos ya que es importante volver a lo natural. Y aquí, Karen, tú trajiste algunos productos que me gustaría, ¿cierto?, que nos mostraras. ¿Para qué nos sirven? Aquí yo siento que es muy importante uno de los productos que vamos a nombrar y que de hecho la Karen produce con toda esta, ¿cierto?, visión holística y orgánica de las cosas, y es nuestra famosa kombucha. No sé si lo habrán escuchado. Sin embargo, es un líquido, es un macerado, no sé cómo decirlo, que se ha ido masificando muchísimo en el mundo por todas las propiedades y beneficios que nosotros podemos obtener de este producto. Entonces, Karen, tú eres la especialista, por favor, háblanos de nuestra querida kombucha. Bueno, la kombucha es un producto milenario. ¿Ya? No es que haya aparecido hace poco. No se ocupa, pero es milenario y es y viene de la misma generosidad que yo les hablo de la tierra, porque crece a través de un SCOBY, que es levaduras y bacterias en una simbiosis, el SCOBY, y tú alimentas este SCOBY, que es como un platillo, ¿ya? Tú lo alimentas con hoja de té verde o té negro. ¿Es un bichito así como los pajaritos? Así como un platillo. Ya, como un platillo que es una simbiosis de bacterias y levaduras. Entonces esto tú lo alimentas, lo dejas fermentar por un tiempo, el tiempo que sea necesario, está vivo. Entonces también va a depender del sol, va a depender de cómo está el clima, va a depender de muchas cosas, tú lo vas probando y después sale este probiótico natural. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Que es para colonizarte con bacterias buenas. Entonces, para colonizarnos, primero,
barrimos todo lo malo, ¿verdad? Como hacemos una pequeña desintoxicación, ¿cierto? Hacemos una desintoxicación que en verdad sería sacar aceite hidrogenado, sacar gluten, sacar lactosa en general, volver a lo natural y empezamos a colonizarnos con los probióticos. Probióticos naturales como la kombucha. Y esta es mi kombuchita que yo hago con mucho cariño, con azúcar orgánica, hoja de té negro, y luego pasa por una segunda fermentación, y la segunda fermentación es con lavanda, flores agroecológicas que las produce una amiga en su campo, y maqui silvestre. Esta kombuchita Entonces, de lavanda. bueno, aquí yo estoy mostrando la de lavanda, aquí está el logo, digamos, de la Karen, de Bindú, ¿cierto? Que es tu producto. Entonces, esto nos ayuda con nuestra flora intestinal. ¿Qué sabor tiene? ¿Cómo le podríamos describir al televidente como en la kombucha? Porque a mí me encanta, pero hay personas que de pronto dicen que es un poquito ácido o que tiene un sabor particular. La kombucha es un tónico energizante. ¿Ya? Y es un sabor adquirido que uno es igual, es como el vino, por ejemplo, que puede no gustarte al comienzo. Claro que sí. Y yo lo asimilo más como a una espumante, a una bebida espumante y es energizante. ¿Por qué? Porque tiene probióticos, enzimas, vitaminas, como vitamina A, vitamina C, vitamina K. Es un súper alimento. A mí me encanta tomármelo después de almuerzo, además es un poco anorexígeno. Ya. Entonces como que me sube, me da esta energía, me nutre a mi flora intestinal y además es muy rico. Entonces también va por el sabor, porque una cosa es alimentarse bien y es alimentarse rico, deleitarte con los sabores. Porque nosotros tenemos ese problema, que ya nuestras papilas gustativas está tan degenerado todo que no nos podemos deleitar con los sabores. Entonces, cuando tú te empiezas a limpiar, te puedes comer una zanahoria en aceite de coco, que son los aceites que sí tenemos que consumir, que son los prensados en frío. Entonces, es delicioso, es un chips así, pero a otro nivel de rico. Entonces la kombucha nos sirve para mejorar nuestra flora intestinal, para darnos energía, para darnos una serie de vitaminas, ¿cierto? Sí. En definitiva, en directa o indirectamente, ¿cierto? Nos ayuda con nuestro sistema inmunológico. Vamos mejorando poco a poco. Y yo te voy a preguntar, si yo compro esta botellita, por ejemplo, ¿cuánto me tengo que tomar al día? ¿En qué horario me debería tomarla para que sea, cierto, lo más óptimo su absorción? Ahí hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos un poco antes, la kombucha es una bebida. Yo te diría, tómatela como un refrescante. Yo me puedo tomar 2, me puedo tomar 3 en el día. ¿Ya? El cuerpo solo, como ya tiene microorganismos, llega a un punto que yo digo, no quiero kombucha. Pero porque está Ya se generó un equilibrio. Hay un equilibrio. Entonces sí, eso es lo que ocurre. Yo voy, ya no quiero kombucha y de repente queréis mucha kombucha y podéis tomar mucha kombucha y está bien. Ahora, si yo la quiero tomar como un probiótico y quiero que realmente me haga efecto, no va a ser que yo me tomo la kombucha y es milagroso. Porque si yo todavía, si yo no limpié, si yo no estoy dando espacio para que crezca mi flora intestinal saludable, ese efecto no va a ocurrir. O sea, ahí es cuando decimos la salud se conquista. Porque requiere de tu voluntad. Requiere de tu voluntad y de querer. Entonces yo limpio, barro lo malo y luego me empiezo a colonizar con lo bueno. Pero siempre va a ser mejor tomarme una kombucha a tomar las bebidas antiguamente eran fermentadas. Yo tengo entendido que las bebidas antiguamente eran fermentos, que hoy día no lo son. Entonces volver a la kombucha, que ojo, yo hago mi kombucha, tengo mi marca de kombucha, pero hacer kombucha en tu caso es fácil. No es, o sea, también uno lo puede hacer. Está a la mano, no es algo difícil. Tú podías hacer kombucha, tú te consigues tu SCOBY. Antes era difícil, 6 años atrás cuando yo empecé a hacer kombucha era difícil. Hoy fácilmente te consigues un SCOBY. Ahora sí, es cuidado. Y para que te quede rica, sí tienes que estar pendiente. Obviamente. Y saber cómo manipular alimentos, por supuesto, porque al ser microorganismo
también puede generar una toxicidad. Entonces es súper importante mantener el espacio limpio y con las medidas preventivas que corresponden. Bueno, uno tiene que ser cuidadoso, ¿cierto? Como con todas las cosas que hace en la casa, porque a veces uno dice, lo voy a hacer en la casa y eso no significa que sea como mal hecho. Uno tiene que igual dedicarse. Sí. Entonces la kombucha nos puede ayudar mucho a nuestro sistema inmune, nos entrega un montón de vitaminas, pero también, si nosotros ya no queremos, también hay suplementos vitamínicos, Sí. no sé si decirlo, o minerales que nos pueden ayudar. ¿Qué cosas podríamos tomar, por ejemplo, o nuestros televidentes, qué minerales o qué cosas podrían ellos tomar para poder irse sintiendo quizás con más energía? Porque también la microbiota tiene que ver con esto. Si nuestro intestino no está absorbiendo bien los nutrientes, si de alguna forma, ¿cierto?, yo lo que como no es saludable y aparte la absorción es poca, ¿cierto? Porque eso es lo que genera un intestino permeable, un intestino hinchado, es un intestino que no puede tomar como el nutriente bien. Entonces, muchas veces tenemos que tomar suplementos justamente para tratar de paliar eso. Entonces, aquí tú eres la especialista. Ahí diste en un punto súper importante, porque ya hablaste de la permeabilidad del intestino, ¿verdad? Ya, tenemos el intestino, el tubo digestivo, el aparato más grande del cuerpo. En el intestino hay vellosidades intestinales, que son unos pelitos, ¿ya? Que empieza a pasar con la inflamación y con la alimentación que tenemos hoy en día, que esas vellosidades se empiezan a cortar. Y se pueden acortar tanto que se pueden generar hasta heridas, ¿ya? Entonces, ¿qué les podría recomendar yo al comienzo? Si yo quiero que mi mucosa esté bien, que mis vellosidades intestinales cumplan el trabajo de poder absorber el alimento, caldo de hueso. Ya, ahí nos Para sirve el partir. caldo de hueso. Ya, Sí. partamos con el caldo de hueso. Yo también entonces. hago caldo de hueso y vendo ahí en mi comunidad, ¿ya? Pero el caldo de hueso es fácil de hacer, procedencia del caldo de hueso, clave. Importante. Ya, tengo el caldo de hueso, ¿cómo lo como? Si no me lo quiero tomar en sopita, me preparo un arrocito con caldo de hueso. Mi caldo de hueso va a quedar como una gelatina, 2 cucharadas al arroz que estoy preparando y queda exquisito. Me hago un salteado de verdura, zanahoria, repollo morado, 1 cucharada de caldo de hueso, pimentón, delicioso. Y eso encima del arrocito con caldo de hueso. Y tengo un súper plato, ¿ya? Para deleitarse, de verdad que sí. Luego vamos a también ir a las bacterias sanas y saludables. Vamos a ir a probióticos como estos. Por ejemplo, a mí me encantan esto que tengo acá, y enzimas digestivas también. Estos son probióticos, ¿ya? Y esta marca en especial, no sé si se va a ver, pero es la absorción del alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá tenemos un probiótico que para que llegue al intestino grueso, Tiene varias como tiene pedacitos. tiene dos cortes, cápsulas. ¿ya? Tiene 2 cápsulas, entonces ahí está el probiótico, pero está envuelto en un aceite esencial que hace que llegue sin ningún daño hasta mi intestino. Entonces, estas cosas son maravillosas, como la cúrcuma. Por ejemplo, estos productos también tienen cúrcuma, y la cúrcuma siempre sabemos que es a través de pimienta negra, que con cúrcuma y pimienta negra se reabsorbe. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que ya hay una cantidad de estudios bioquímicos en donde saben qué cantidad de cúrcuma, qué cantidad de pimienta negra necesitamos para que eso se absorba en el cuerpo, ¿ya? Fantástico. Enzimas digestivas, en caso de que un día no pude comer Sanito. y anduve más acelerada, tuve que comer por ahí, entonces necesito enzima digestiva ya que no me pude comer mi ensalada de hoja verde, enzimas digestivas también. Y ya pasamos a la suplementación, que si no estamos teniendo una dieta variada, porque tener una dieta variada es tener una dieta de estación. O sea, los huevos de campo no están todo el año. La leche que saca la vaca para alimentar mi kéfir y hacerme un yogur de pajarito, que es otro probiótico natural, súper generoso, también hago eso y es delicioso. Tú lo mezclas con maqui y olvídate cómo queda el yogur final, exquisito. Ya, y son cosas fáciles de hacer. Y eso no es para todo el año. Entonces, vamos alimentándonos variado
ya, con alimentos, el mar. Otro ¿Sabes tú punto, que yo estaba importante. pensando en este asunto de los productos de estación? Quizás habría que preguntarle a nuestros abuelitos o a nuestras mamás, porque ahora los chiquillos, por ejemplo, nosotros estamos como desconectados de eso y Sí. nosotros vemos en el supermercado las cosas todo el año. Todo el Por lo tanto, año. nosotros no sabemos cuáles son las frutas prácticamente de estación o no. O por ejemplo, este Exacto. asunto de la leche que tú decías. Por lo tanto, hay que preguntar qué es lo que comían cuando eran chicos, por ejemplo, en el invierno o en el verano, y ahí nosotros nos vamos a hacer como una idea Claro. de cuáles son las cosas que deberíamos estar ingiriendo Es- en cada época del año. Y una invitación muy bonita que se puede hacer es observar. Observar el entorno y observar lugares que son ricos todavía. Hay lugares que todavía te aporta, que tú puedes ver los arbolitos, el mancaki, la manzana. Entonces yo me voy un poquito para el campo, me voy solo un poquito y ya voy a ver que están los arbolitos así, pero Con sus con sus frutos. frutos. Entonces observar la tierra, acercarse al mar, es súper sanador, no solamente porque voy, me tiro el piquero y me va a revitalizar entera, o sea, la hidroterapia es algo maravilloso y está ahí, gratis. Por supuesto, no en mares contaminados. Entonces ahí, ojo, porque de nuevo, esa desconexión que tenemos es lo que nos enferma porque ya el entorno también está enfermo. ¿Cachai? Entonces eso es clave. Se toma, se comen algas, el agua, que hay micronutrientes maravillosos que son los minerales, como el yodo, el selenio, claves, magnesio, Ya, entonces aquí aquí. En caso primero de que no, probióticos, ¿cierto? Hacemos sí, la limpieza de la casa, el caldo de hueso nos sirve, vamos al probiótico natural, ¿cierto? Que puede ser la kombucha, que pueden ser los pajaritos. Podemos también tomar probióticos, enzimas sintéticas, por así decirlo, o que vengan como en capsulitas, pero también están los minerales que nos hacen falta, que en definitiva nosotros muchas veces nuestra alimentación no es buena porque tenemos que comer rápido, porque no tenemos quizás tiempo para cocinar, un montón de cosas, entonces tenemos que suplementar. Y muéstranos por favor un poco ya. de lo que Mira, tenemos yo aquí acá. traje algunos productos. Estos son puros antioxidantes. Incluye Q10, ¿ya? Ya. Entonces tenemos polifenoles, ya si no estamos comiendo, no tenemos una dieta rica en berries, en maqui, que son como los que podríamos obtener como de cualquier arbolito de Claro. ahí. Esto está muy bien. Está lleno de antioxidantes. Y el antioxidante, ¿cuál es la función? Desde que nosotros nacemos, desde nuestra primera respiración, ya el cuerpo se empieza a oxidar. Hay un proceso químico en donde se generan radicales libres. ¿Ya? Los radicales libres que se les va al oxígeno, se le empieza a ir un electrón. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Que toma este electrón y lo devuelve a Lo la oxigena, célula, digamos. oxigena. Entonces, como no estamos muriendo solo por respirar, nos estamos oxidando desde el momento que nacemos. Qué interesante ese concepto. Claro. Pero también por eso es que es tan importante los alimentos antioxidantes. Y lo que tú me hablabas del maqui, que es súper importante, que en nuestras comunidades antiguas, sí, nuestros papás, qué sé yo, consumían mucho maqui y nosotros prácticamente no lo conocemos, no le sacamos el jugo y vienen a veces de otros países aquí a llevarse el maqui porque es un antioxidante pero potentísimo. Potentísimo. Y crece como De forma mala natural. hierba, pero sí crece y es impresionante cómo se da. Sí, un poquito de tierra sana, limpia y el maqui crece y crece. Bueno, antioxidantes. Acá tenemos vitaminas y minerales. Vitamina A para la visión, entre otras cosas. Vitamina D sol. Entonces, o yo me expongo al sol y me doy el tiempo para exponerme al sol, Claro, o lo tomo. tomo vitamina D. Y la vitamina D tiene una función importantísima. Cumple con un montón de funciones bioquímicas. Entonces, clave. Vitamina E, la niacina, ay, se me fue, pero bueno, son todas las vitaminas del complejo B. Ya, la B3, la Son B6, todas la las B12. vitaminas que te dan toda la energía. Entonces, si yo no estoy bien nutrida, no puedo tener energía. ¿Cómo voy a tener la gana y la emoción de vivir?
¿Por qué no? Pues porque estoy buscando energía del cuerpo para poder estar nomás. Claro, para poder sobrevivir. Claro. Ahora tenemos que tener en cuenta algo muy importante, chiquillos, que después de la pandemia todos quedamos con déficit de vitamina D. Así es que hay que suplirlo. Veamos el último, querida, porque ya se nos está yendo el tiempo. Los omega 3, ¿ya? O los omegas, en verdad. Hay distintos omegas. Tenemos omega 3 antiinflamatorio que van a cumplir diferentes funciones. Una puede ser antiinflamatorio, otros que ayudan a la sinapsis neuronal y con la memoria. También. Que es muy importante, por supuesto. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, nosotros tenemos que efectivamente ponerle énfasis a lo que comemos. Y si no estamos comiendo sano, si no estamos comiendo en equilibrio, tenemos que suplementar. No le tengamos miedo a la suplementación. Y aquí la Karen, me imagino que muchos de ustedes pueden empezar a pensar, ¿dónde ubico a la Karen? Para o bien comprar sus productos, ¿cierto? O también para hacer un estudio, ¿cierto?, nutricional, porque ella como nutricionista los puede ayudar en eso. Entonces cuéntanos, Karen, las cámaras son tuyas, cuéntanos dónde te pueden ubicar, cuáles son tus redes sociales, qué sé yo. Ya, estoy en Instagram como inhala.nutrición. Inhala como de respiración. De inhalar, ¿ya? Sí, Inhala Nutrición. Tengo mi emprendimiento con Bindu, con kombucha Bindu, que se llama kombucha Bindu. ¿Es con B corta? Con B larga. ¿Bindu? Sí, Bindu es con B larga. Kombucha-Bindu. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, yo cuando encontré estos productos, que si están interesados como en la suplementación que les estaba contando, también doy asesorías de bienestar a través de estos productos, que se llaman doTERRA. Y ahí me pueden escribir al Instagram y programar clases. Yo doy clases abiertas. Vivo en Buchureo, pero las programo aquí en San Pedro también, en San Pedro de la Paz. Entonces, si están interesados, ustedes me hablan por ahí y podemos coordinar una clase y tener una rica reunión para seguir hablando de este tema más profundamente. Están súper invitados. Y mi teléfono también, más 569-877-47105. Fantástico. Sí. Entonces ahí tenemos todos los datos, ¿cierto?, para tomar contacto con Karen, para ir mejorando nuestra calidad de vida, ¿cierto?, que a veces no nos fijamos tanto. Y como siempre, cada vez que terminamos el programa, sacamos el mensaje, ¿cierto?, de Los Ángeles, que es para nuestra invitada, por supuesto, y para cada uno de ustedes. Y el mensaje de la semana nos dice así: yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar. Traigo luz del cielo para iluminarlo. Todo mejorará. Ahora vive un ángel en tu casa, dándote dirección y propósito. Y aquí está nuestro angelito, ¿cierto? Dirección y propósito, y qué tremendo regalo nos dan los ángeles. Nos están diciendo que esta energía maravillosa está llegando a nuestro hogar y que va a quedarse en él. Así es que tenemos protección asegurada, chiquillos. Y con dirección y propósito, obviamente, estamos, ¿cierto?, aclarando un poco la mente para dirigirnos realmente a donde queremos ir. Encontrar el propósito en la vida es muy, muy importante. Y este angelito de fuego nos dice que nos tenemos que atrever a darle dirección y el propósito a nuestra vida. Bueno, darle las gracias a Karen por acompañarnos hoy día, por hablar de tantos temas tan interesantes que de repente es necesario detenernos allí, en cómo estamos y para dónde queremos ir. Así es que agradecerles, como cada viernes, ¿cierto?, a las 5:30 nos encontramos la próxima semana, muy invitados a acompañarnos nuevamente. Y eso, queridos, un abrazo, que tengan un hermoso día y namaste, queridos amigos.